columnista del periódico Excelsior, del Heraldo de México y jefe de oficina del alcalde de Coyoacán, porque hacía referencia en el segmento con Ricardo Sevilla de algunos tweets y de algunas publicaciones del ex embajador de México en Cuba, convertido, es mi opinión y ya lo platicaré con él, en un verdadero golpeador de la Cuarta Transformación. Tweets con alto contenido de veneno, y si no, pues hay que debatirlo en Sin Censura. Ricardo, te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Ricardo, exagero cuando digo que llevan un alto contenido de veneno estos tweets contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, dice: Andrés Manuel López Obrador tiene un objetivo: apropiarse del sector energético para financiarse, militarizar la policía, para tener las armas y dominar el INE para mantener el poder. Dinero, armas y poder, la trinidad sagrada de la tiranía. La oposición política, ciudadana y social debe impedírselo. También escribió Ricardo Pasco Pierce ayer: en URSS el pueblo tiró las estatuas de Lenin y Stalin, igual en Berlín, en Irak de Saddam Hussein, en Irán del Shah, en Estados Unidos y Gran Bretaña de esclavistas. Cuando los pueblos tiran estatuas, anuncian cambio de época. La caída de la estatua de Andrés Manuel López Obrador anuncia el derrumbe de la 4T y su fantasía. Pues, Ricardo, yo tengo otros datos. No hay encuesta que diga que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a la baja en la aprobación, y creo que esa es la estatua más importante, salvo que usted opine otra cosa, Ricardo. No, bueno, yo no tomo en cuenta, don Vicente, en realidad las encuestas sobre la aprobación presidencial como una base para analizar en conjunto la situación política en el país, porque todos los presidentes, con la excepción notable de Peña Nieto, siempre mantuvieron una altísima aprobación en las encuestas. No se comentaba mayormente, pero es el hecho. No, el tema más bien es cuál es la eficacia de un gobierno, y especialmente la preocupación que tenemos algunas personas que venimos de la izquierda y que nos identificamos con la izquierda, al ver a un gobierno que dice que es de izquierda y que sin embargo aplica políticas de derecha. Entonces, esto resulta muy preocupante y algo que creemos que es necesario ir planteando y abriendo la discusión y el debate en nuestro propio país acerca del rumbo que están tomando las cosas y cuál es exactamente la definición de un gobierno de izquierda en América Latina. Habida cuenta, y en estos 3 puntos que usted mencionaba en mi tuit más reciente, uno sobre la cuestión energética, porque hay una política retrógrada completamente en materia energética que está impulsando este gobierno, que básicamente se finca en la utilización de fuentes fósiles en vez de fuentes renovables, y creemos que es una concepción estructuralmente y históricamente equivocada. 2, es la militarización de la policía. En la izquierda siempre nos hemos opuesto a la militarización de la policía porque el hecho es que la experiencia en América Latina es que cuando los gobiernos se acercan y se alían con los militares, nada bueno sale de eso para los pueblos. Y es exactamente la política que está impulsando y que está proponiendo en su legislación el presidente López Obrador próximamente. Y por último, la defensa de los órganos democráticos. En el caso del Instituto Nacional Electoral, está bajo asedio por parte del presidente,
en gran medida porque el presidente siente que no se doblega a su proyecto político. Y él niega la existencia o la validez de órganos autónomos en el país. Y es una cosa que en la izquierda siempre hemos defendido, la autonomía de los órganos constitucionales y muy especialmente el INE, que es una construcción que en la izquierda hemos promovido siempre desde el fraude de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que hizo Salinas, y a través de Bartlett, que fue su operador político y que hoy es uno de los adalides y los preferidos del presidente López Obrador. Entonces, yo no utilizo ni busco calificativos como veneno o duro o lo que sea contra el gobierno. Lo que estamos debatiendo, muchos de quienes provenimos de la izquierda y reivindicamos a la izquierda, es que este no es un gobierno de izquierda que está impulsando en realidad políticas contrarias al interés nacional, y lo decimos con gran preocupación, a sabiendas de que también hay corrientes de derecha en México que también se oponen a López Obrador. Ricardo, pero en estas aguas turbulentas uno tiene que mantener más o menos la claridad en cuanto a la orientación y el timón que hay que darle al barco nacional, y es por una izquierda democrática, o una izquierda que sabe defender las causas de la democracia, y no creo que sea el caso del presidente López Obrador. Ricardo, debo de admitir que mientras escuchaba a Ricardo Pasco Pierce hablar de izquierda, esbocé una sonrisa, porque me preguntaba a qué izquierda pertenece o con la que se siente asociado usted. ¿La de los chuchos, que están en contra abiertamente de la Cuarta Transformación, o la de Claudio X González, que también se pronunció de izquierda? O explíqueme, porque también el 21 de diciembre usted a través de Twitter promocionaba al Frente Cívico Nacional por pronunciarse en defensa del INE y el llamado al gobierno federal a la calma y a la cordura en defensa de la democracia. Yo la idea que tengo del Frente Cívico Nacional es que hay personajes muy de derecha, como Emilio Álvarez y Casa, y otros personajes que son chile de todos los moles, como Beatriz Pajés, que en algún momento la vimos haciendo campaña por algunos candidatos de la mano de Claudio X González. Explíqueme, por favor, lo de izquierda. ¿A qué izquierda se refiere? ¿A la de Claudio X González, a la de los chuchos del PRD que hicieron alianza con el PAN? ¿De qué estamos hablando, Ricardo? Perdón, pero lo que usted dice es una vacilada para muchos, entre ellos me incluyo. Bueno, yo no creo que sea una vacilada. Yo creo que es un tema muy serio y amerita una discusión muy seria y muy profunda para definir exactamente qué es, qué tanto estas etiquetas que se quieren utilizar en estos tiempos tienen validez y tienen sentido. Por ejemplo, el presidente habla de austeridad como si fuera el combate a la corrupción, y sin embargo lo que estamos viendo es que la austeridad no se ejerce por un gobierno que cada año tiene un presupuesto muy superior al año anterior. O sea, no se entiende de qué estamos hablando. Hoy justamente que inician actividades laborales aquí en México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología acaba de recibir un recorte de todo su personal académico. El CIDE está en huelga
porque quieren imponer a un director que no cree en la libertad de cátedra. Estamos hablando de un gobierno que está aplicando políticas que yo, francamente, lo digo y lo digo con mucha seriedad, creo que son en realidad de inspiración de esa temida y odiada neoliberalismo, porque la austeridad se aplica a la gente, a los programas, a la ciencia, a la inteligencia, a la investigación. Entonces, imposible considerar al gobierno de López Obrador como de izquierda. No hay manera. Incluso está teniendo que explicar el gobierno por qué están defendiendo a los caciques en el sindicato petrolero. Y la secretaria del Trabajo está por presentarse, al parecer, el día de mañana para explicar por qué la elección está bien y por qué los caciques sindicales en el sindicato petrolero deben seguir en el poder. Entonces, hablemos de democracia, hablemos de cómo hacer que las políticas públicas no destruyan los valores del bien público que se ha construido durante décadas y que un gobierno que considera que puede destruir todo eso sin tener consecuencias para el país a largo plazo, porque dice que es de izquierda, se puede considerar de izquierda. Yo no lo entiendo. Los chuchos, igualmente, Claudio X González, Beatriz Pajés, Álvarez y Casa, pues son todos actores en la escena política y yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que me parece es una política de izquierda que tiene que ver con la construcción de un Estado sólido, un Estado democrático, un Estado donde se respetan las elecciones, un Estado donde se defiende la construcción de la libertad de cátedra, la libertad de investigación, donde ejerce libremente el debate público sin intimidar a periodistas, sin querer amordazar a intelectuales. Y entonces eso para mí es una política de izquierda. Y yo no entiendo, yo no tengo que defender ni lo que digan unos y otros. Ese no es mi papel. Yo participé en el PRD en sus inicios, yo sí fui fundador del PRD, yo rompí con el PRD porque cuando López Obrador se hizo dueño del partido, a mí me quedó claro de que no estaba ya frente a un espíritu ni democrático, sino más bien estábamos frente a una dirección autoritaria con la que no estaba de acuerdo y sigo estando en desacuerdo y lo digo públicamente. Pero de ahí a tener que colocarme en la posición de decir que defiendo lo que diga un Claudio X González, lo que diga una Beatriz Pajés, lo que digan los chuchos, no es mi papel. Ese no, yo no asumo esa responsabilidad. Pero en el camino, el debate del amplio sector social que se está conformando en contra del bloque de la Cuarta Transformación es amplio y diverso, como lo es México. Ricardo, a ver, perdón que pregunte, porque lo quiero escuchar de usted.
¿quién gobierna en la alcaldía Coyoacán? Pues fíjese que es un experimento interesante, porque hay... nada más le estoy preguntando quién gobierna en la alcaldía Coyoacán, Ricardo. La coalición Va por México ganó las elecciones en Coyoacán. Bueno, le pregunto porque dice usted que decir que se es de izquierda no significa ser de izquierda. Y muchos en algún momento lo reconocimos cuando fue embajador de México en Cuba. Vaya bandazo que da Ricardo Pasco Pierce, usted, un hombre de izquierda, de ser embajador en un país de izquierda a terminar de jefe de oficina en una alcaldía gobernada por Va por México. ¿Es esto también un espaldarazo a la corriente de los chuchos? ¿O cómo un hombre de izquierda termina ahí siendo jefe de oficina? Perdón por la risita pero a ver, explíqueme. Se dice de izquierda y termina haciéndole el caldo gordo a la alianza esta de Claudio X González. Bueno, yo creo que está muy confundido acerca de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. La mayoría de los ciudadanos que votamos en las elecciones en junio de este año, votamos simplemente en contra del gobierno de Sheinbaum y de López Obrador. Y encontramos en votar por la coalición Va por México un instrumento, un vehículo para expresar ese descontento. Y eso hay que entenderlo, porque si no se entiende eso, pues no se va a entender por qué también en el 24 podría suceder perfectamente que una mayoría de ciudadanos votásemos en contra de Morena. De hecho, si uno suma los votos del conjunto de la oposición en las elecciones en junio de recién pasados de Va por México y Movimiento Ciudadano, recibimos 2 millones de votos más que el bloque de Morena y sus aliados. Es decir, si hubiera sido una elección presidencial, habría perdido las elecciones Morena. Y esto es importante. El hubiera no existe. Para ustedes que no viven aquí en México, entender que hay un estado de ánimo de cambio. Y hay un estado de ánimo también de desconcierto con la manera en que López Obrador está utilizando su bono de aceptación por haber ganado las elecciones en el 18. Porque en vez de unir al país, en vez de crear un ambiente de búsqueda y trabajo para la transformación de México, lo que ha hecho es dedicarse en esencia a polarizar y enfrentar a toda la población. Y esta actitud también Ricardo, lo está profundizando de una manera permanente todos los días, incluyendo hoy en la mañana, en la mañanera, atacando a la oposición, descalificando a quienes no opinen o no opinamos como él. Y este desgaste de su bono que recibió en 2018 es lo que tiene desconcertado, yo digo, una mayoría de mexicanos que están replanteando la ruta correcta que hay que seguir. Entonces, yo creo que para entender
cómo se están construyendo las cosas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues una mayoría de ciudadanos que votamos en contra de ellos. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque, y puesto el desconcierto del presidente López Obrador con las elecciones últimas, porque él sabe, como lo sabemos nosotros, que la Ciudad de México es una suerte de barómetro del estado de ánimo real del país, de hacia dónde están dirigiendo, por dónde soplan los vientos del país. Así fue en el 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la ciudad. Ya esa decisión de la Ciudad de México, 3 años después, instaló la alternancia en el país. Y yo creo que lo que indicó esta elección última de junio de este año es que los vientos están soplando en otra dirección distinta a la de la Cuarta Transformación, porque Andrés Manuel, en vez de construir un gran proyecto unitario nacional que unificara al país en torno a una gran transformación, optó más bien por dejar de ser presidente y seguir siendo el líder político polarizador, en todo el tiempo en campaña, todo el tiempo confrontándose. Y esto está creando un ambiente y un estado de ánimo social adverso, si no a él en lo particular, sí a su marca, sí a su partido. Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces están conformando amplios y muy interesantes y yo diría sorprendentes alianzas regionales, locales, vecinales, en todo el país. Es un cambio muy sutil, pero muy activo, muy dinámico, y que esto va a reportar grandes sorpresas de aquí al 24 y del 24 en adelante. Ricardo, estoy platicando con Ricardo Pasco Pierce, quien fuera embajador de México en Cuba, hoy columnista del periódico Excelsior, del Heraldo de México y jefe de oficina en la alcaldía Coyoacán, una alcaldía gobernada por el Va por México, esta alianza putrefacta de Claudio X González del PRI, PAN y PRD. ¿No es una contradicción? Y con esto quiero decirlo también, una falta de honestidad intelectual, salvo que me diga otra cosa, Ricardo, porque pareciera que usted dice todo, en la guerra y en el amor todo se vale, hasta apoyar al PAN. El ir en contra de la Cuarta Transformación y ese hombre que le genera tanta repulsión desde tiempos del PRD, lo ha llevado a apoyar al PAN, porque votar en contra de la Cuarta Transformación en este momento con la alianza PRI-PAN-PRD es votar también por los que se sirvieron con la cuchara grande. Y entre esa alianza está la derecha, los que invitaron a Vox al Senado. Ricardo, ¿no me puede decir usted que es de izquierda? O bueno, lo puede decir, pero ¿cómo creerle que es de izquierda cuando está apoyando al partido que trajo a Santiago Abascal, el líder del ultraderechista, franquista, misógino, partido español Vox al Senado de la República? ¿No me puede decir usted que es de izquierda si apoya a los Marco Cortés? ¿No me puede decir que es de izquierda cuando apoya a los Julen Rementería, a las Lili Telles, a las Kenia López Rabadán, Ricardo?
Bueno, simplemente te devuelvo el argumento. Tampoco puedes decir que es de izquierda apoyar al PES, al Partido Encuentro Social, que apoya al López Obrador, un partido evangélico, antiabortista, antifeminista, homofóbico, que apoya a la derecha en España también, etcétera. O sea, si quieres hablar de contradicciones, las contradicciones están por todos lados. No me asustan las contradicciones. A estas alturas de la vida, la contradicción es una parte esencial del quehacer político, y que no entiende eso, no entiende nada, porque piensa que existe una pureza que no existe. Te lo devuelvo. López Obrador es tanto o más conservador que Vox, tanto o más que Vox. López Obrador es un hombre profundamente conservador, neoliberal. Su austeridad es neoliberal. La reducción que está haciendo del Estado mexicano, convirtiéndolo en una caja de vacío, en una caja vacía que no tiene mayores funciones en materia de ciencia, de tecnología, de defensa de la gente, de las mujeres, de las minorías, etcétera, porque les quita a todos el dinero para meterlo en sus proyectos, todo el dinero. Es profundamente neoliberal, profundamente. Y entonces la idea de que se puede sostener que López Obrador de la Cuarta Transformación es de izquierda, bueno, yo he dejado esa discusión hace mucho tiempo porque me parece absolutamente claro el tema. Si hay que reeditarlo, se puede con todo gusto. Pero contradicciones, ¿me hablas de contradicciones? La Cuarta Transformación, perdóname, con todos los panistas o expanistas, expriistas, gente de una diversidad de posiciones dentro de ese partido, donde además nadie discute, porque como nadie quiere analizar nada, no tiene plataforma. Morena es un partido de alma vacía, porque no tiene programa, no tiene propuesta. Tan no pueden resolver sus temas y no quieren discutir internamente, que resuelven todo el tema de sus candidaturas vía encuestas, porque no tienen cómo resolver su falta de contenido ideológico específico. Entonces, hablemos de contradicciones, pero las contradicciones están por doquier, y esa no es la vía para abordar el gran problema de México de hoy. La vía es encontrar un espacio de diálogo entre las distintas opiniones, entre las distintas posturas, para construir un México unitario en la diversidad, en la absoluta diversidad. Por ejemplo, ¿por qué Morena quiere ahora quitar plurinominales? Porque las representaciones plurinominales son la representación de la diversidad minoritaria. La representación de las minorías en el Congreso es sumamente importante. Es parte de reconocer que la riqueza de un país es su diversidad. Y esta idea de López Obrador de que todos tenemos que pensar con él o somos traidores es un absoluto contrasentido a cualquier visión democrática de la sociedad mexicana. Y entonces
Yo no le temo las contradicciones, yo no le temo a encontrar en la diversidad fuerza, porque para mí en la diversidad está la fuerza de un país, no en pensar que todos tenemos que pensar como el presidente, y si no piensas como el presidente, te tienes que ir del país. Y el hecho es que hay muchos ejemplos de esto, y quiero poner uno que me parece importante. El nuevo presidente de Chile, Boric, llegó al poder apoyado por la democracia cristiana chilena. La democracia cristiana chilena llamó a votar por Boric. La democracia cristiana chilena es el partido hermano del PAN en México. Y ellos votan por Boric. Entonces, ¿esto descalifica a Boric? ¿Esto quiere decir que Boric es un inconsecuente? No, yo digo que no. Yo digo que lo que nos quiere decir es que Boric es un hombre que, a diferencia de López Obrador, a diferencia de Maduro, a diferencia de Daniel Ortega y a diferencia de Cuba, piensa que en la diversidad está la riqueza de un país, y que esa riqueza ideológica, política, cultural, religiosa, de diversidad sexual, etcétera, es lo que tienes que defender. Y si no eres capaz de defender eso y piensas que todos tienen que ser como tú, es decir, no me refiero a usted en particular, sino a un tú colectivo, entonces no se puede sobrevivir. Y no es el caso. Andrés Manuel piensa que todos tenemos que pensar como él, y quienes no pensamos como él no tenemos derecho a estar aquí. Y eso es absolutamente inadmisible, es otro México. Y le quiero decir, francamente, para que lo piensen, los mexicanos que votaron por Andrés Manuel, los académicos, los estudiantes, los investigadores, los artistas, las mujeres, los ambientalistas, los defensores de los derechos humanos, todos ellos hoy no están con él. Y no están con él porque los ha excluido, porque su pensamiento es de exclusión, no de inclusión. Y eso no va en México, eso no va en México. Y tienen que entender eso, por eso perdieron la ciudad. Por eso precisamente perdieron la ciudad. Y no lo van a recuperar. Por más que estén haciendo esfuerzos de militarización, de intimidación. Hoy, por ejemplo, hay un caso trágico. Acaban de convertir a un centro cultural histórico muy importante de Iztapalapa. Se lo quitaron a la gente, a la comunidad, y lo convirtieron en un cuartel de la Guardia Nacional. ¿Y saben qué? Hasta la gente de Iztapalapa le va a decir no a la militarización que está haciendo Andrés Manuel y que está queriendo utilizar a la Guardia Nacional para intimidar a la población. ¿Por qué creen que están metiendo a la Guardia Nacional después de las elecciones últimas? Porque quieren intimidar a la población de la Ciudad de México. Pero les va a salir el tiro por la culata, porque la gente no está ya en esa situación. Y la gente ya le perdió el miedo. Entonces, tienen que pensarle muy bien, muy, muy bien. Dejar atrás esta fantasía de que es un gobierno de izquierda, de que representa al pueblo y las grandes causas, y repensar en el tema de la democracia y la unidad nacional como opción de gobierno, porque si no, esto se va a complicar muchísimo de aquí en los próximos tiempos.
Para cerrar, Ricardo, y agradecerle el tiempo que le ha dedicado a este diálogo en Sin Censura, Ricardo Pasco Pierce, el tiempo nos dirá quién tiene la razón, o la mayoría que estamos en contra de que regrese el PRI, el PAN, de que llegue el PRD convertido hoy en no sé qué. O ustedes que son, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, la minoría. Yo, la verdad, me sorprende porque lo considero, Ricardo Pasco Pierce, un hombre inteligente como para escribir esto tan deshonesto intelectualmente. Cuando los pueblos tiran estatuas, anuncian cambio de época. La caída de la estatua de Andrés Manuel López Obrador anuncia el derrumbe de la Cuarta Transformación y su fantasía, pero al tiempo, porque el tiempo nos va a poner a todos y a todo en el lugar en el que nos merecemos. Ya el tiempo dirá si usted tiene la razón o usted tenía la razón, o los que votamos por la transformación de México de la mano de Andrés Manuel López Obrador teníamos o tenemos la razón, porque en algún momento se votó por el PAN y no fue un gobierno del pueblo. Se votó por el PRI y terminamos con Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice Ricardo Pasco Pierce, un hombre, lo voy a entrecomillar, es mi opinión, un hombre de izquierda, a aquellos que, pues ahorita en los chats le están diciendo todo lo que se pueda imaginar, Ricardo, desde la más conservadora publicación hasta la más radical de izquierda, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo popular y que ustedes son la minoría. ¿Qué le dice a esa gente a la que Vargas Llosa trata de estúpidos diciendo que en México votamos mal? Por cierto, un hombre de izquierda como usted y un hombre de derecha como Vargas Llosa nunca antes se escucharon tan similares. ¿Qué le dice a la gente la audiencia de Sin Censura para cerrar, Ricardo? Yo muy respetuosamente recomendaría que tratáramos de dejar atrás tantos descalificativos en nuestro lenguaje, porque no veo la utilidad de eso. Bueno, usted me califica de un deshonesto intelectual. Bueno, yo creo que eso no ayuda a ningún argumento. No sé si usted se siente complacido con eso, pero yo no le veo ninguna utilidad en plantear las cosas así. ¿Cómo debería de llamarlo entonces cuando ha llamado falta de honestidad intelectual a los académicos que hablan de un golpe de Estado? Lo que me parece es que hay que ir ubicando las cosas. La popularidad del presidente. Es cierto lo que dicen las encuestas. Ahora, las encuestas decían lo mismo de Felipe Calderón y de Enrique, del otro, de Fox. Y no quiere decir que hayan gobernado bien, pero tenían una alta estima en la opinión pública. El único que no es Peña Nieto, él sí es como un caso de un fracaso estrepitoso. Pero ve usted las encuestas. Fuera del tema de la estima al presidente, en todas las encuestas, el presidente, las políticas públicas del presidente en economía, en seguridad, en salud, en educación, está reprobado el presidente López Obrador en sus propias encuestas. En uno de sus informes, el presidente nos informó que Gobernación había hecho una encuesta cuando estaba Olga Sánchez Cordero, de Secretaría de Gobernación, que le daba a él una popularidad del 71%. Yo revisé esa encuesta porque la Secretaría de Gobernación, UFANA, la publicó en su portal.
Y yo me metí en las entrañas de la encuesta. Y en la misma encuesta de gobernación estaba reprobado el presidente en seguridad, en economía, en salud, en educación. Es decir, hay una contradicción real entre la popularidad del presidente y la reprobación popular de sus políticas. Y es una realidad, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Todas las encuestas dicen lo que yo estoy diciendo, de todas las casas encuestadoras. Pero si lo dice la encuesta de gobernación, bueno, ya no digo más. Entonces, tenemos que evaluar también en esto, porque por eso digo, yo empecé diciendo, yo no me guío por el tema de las encuestas de la popularidad del presidente, porque si eso fuera cierto, habría ganado la Ciudad de México y no fue así. Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de cómo construyes un país en paz, con capacidad de diferir entre distintas opiniones, pero también con capacidad de llegar a acuerdos para caminar juntos a la mera hora cuando es necesario. Y lo que yo estoy observando es de que López Obrador no tiene esa capacidad y ahí ha fracasado. Y va a seguir fracasando porque él no quiere, él no es capaz de reconocer que esa no es la vía para gobernar. La confrontación, la polarización, la descalificación son instrumentos para la administración de la política y de eventualmente el uso del poder y la fuerza en el país. Pero yo no veo que eso le va a redituar en los próximos 3 años. Ahora, usted dice correctamente, bueno, al tiempo. Muy bien, pues al tiempo, efectivamente al tiempo. Pero yo creo que mi recomendación a todos es ir dejando atrás la estridencia. Yo veo la estridencia en mi feed, mi timeline de Twitter ante mis tweets. Bueno, yo creo que ahí se está reflejando un poco el ambiente claro. Polarizado que hay, evidentemente, en el entorno político de México. Pero francamente, quien ha creado esta situación, él tiene la autoría absoluta del presidente de la República en sus mañaneras. Y es un modelo, es una apuesta de gobernanza la que él hace, de pensar que esa es la mejor manera de gobernar y guiar a México. Yo discrepo con esa visión, pero efectivamente estoy seguro que en los próximos años estaremos todos puestos a prueba y veremos cuál es la visión que predomine en el país, o la visión de la polarización como forma preferente de gobernabilidad, o la forma del consenso y el diálogo como la forma de gobernabilidad, de darle gobernabilidad a México. Y el tiempo dirá, y en efecto, esa es la gran prueba histórica que vamos a enfrentar en este país. Se pronuncia contra las estridencias, contra los adjetivos, un hombre que escribe en Twitter: dinero, armas y poder, la trinidad sagrada de la tiranía. El hombre que dice: para pagar la inútil refinería de Dos Bocas, el Tren Maya que irá a su rancho y al aeropuerto Felipe Ángeles, cuya viabilidad se desconoce, el gobierno quita dinero a la educación, la investigación y despide a cientos de académicos. El hombre que dice que la fugacidad de su poder empieza a angustiar al presidente López Obrador, el hecho de entrar al segundo y último trienio de su sexenio.
Ricardo Pasco Pierce, quien escribe, entre otras cosas, o retuitea que Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, habló con Joe Biden, pero no dice gran cosa de las declaraciones de Boric sobre la relación cercana con Andrés Manuel López Obrador. El hombre que escribe sin estridencias, nótese mi sarcasmo, ¿qué propósito oculta la santificación de Andrés Manuel López Obrador? Solalinde lo equiparó a Jesucristo, Muñoz Ledo lo declaró iluminado, Gatell lo define como ser superior, frases hechas para oídos populares, congraciarse o preparación para la reelección ante la falta de sustitutos creíbles. Válgame Dios, pues ya lo leí todo. ¿Usted también cree en que Andrés Manuel López Obrador quiere reelegirse? Le agradezco, Ricardo Pasco Pierce, que haya aceptado hablar con nosotros sin censura y espero que no sea la última ocasión. No, me ha complacido muchísimo platicar con ustedes y particularmente me da mucho gusto que esté leyendo regularmente. Pues de vez en cuando, porque hay que también ver lo que opinan en la minoría. Gracias, le agradezco, Ricardo Pasco Pierce. Está bien, está bien. Muchas gracias. Bueno, mi querido Toño, con esto vamos a cerrar. Ya se